Hola, ¿qué tal? En este video voy a estar hablando acerca del algoritmo de búsqueda binaria, o también conocido como intervalo medio, el cual es muchísimo más eficiente que uno de forma secuencial, ya que consiste en dividir repetidamente a la mitad del arreglo para encontrar un valor. Inicialmente hablamos de su funcionamiento y para él necesitamos dos datos de entrada. El arreglo que vamos a estar evaluando, donde necesitamos que esté de una forma ordenada de menor a mayor. Y también el valor a buscar dentro del arreglo. Como datos de salida vamos a encontrar situación 1, si el valor es encontrado, pues vamos a obtener la posición. Situación 2 es si el valor no es encontrado, pues vamos a obtener -1 como resultado. Los pasos para construirlo. He establecido 5 pasos en donde el primero vamos a obtener la posición mínima y la máxima del arreglo. Como paso número 2 vamos a validar que el valor de la posición mínima es menor o igual al valor de la posición máxima. Como tercer paso, pues entonces vamos a obtener la posición de la mitad. Al ya conocer la posición mínima y la posición máxima, podemos obtener la de la mitad. Para el paso 4 vamos a validar lo siguiente. Si el valor que se encuentra en la mitad del arreglo es equivalente al valor buscado, pues entonces vamos a retornar la posición o el valor que tiene como tal la mitad y con esto accedemos a la posición del objeto. Si el valor que se encuentra en la mitad del arreglo es menor al valor buscado, el valor de mínimo pasa a ser el valor de la mitad incrementado en 1. Si no, pues entonces ya podemos asumir que el valor que se encuentra en la mitad del arreglo es mayor al valor buscado. Así que el valor de máximo pasa a ser la diferencia entre el valor de la mitad más 1. Y como paso final vamos a estar repitiendo el paso 4 hasta encontrar el valor. Si el valor no es hallado, pues entonces vamos a obtener un resultado de -1, para el cual ya he preparado un ejemplo donde tenemos un arreglo de 3 elementos y deseamos buscar el número 9. Inicialmente, entonces establecemos la posición mínima y la posición máxima. Como tal, el arreglo tiene 13 elementos, pero si ya hablamos como tal de las posiciones, sabemos o podemos darnos cuenta que el número de posiciones es el número de elementos menos 1. Así que conociendo la posición mínima y la posición máxima, ahora con una operación básica donde vamos a sumar la posición inferior y la posición superior. Y el resultado que obtengamos de estas dos nos va a dar la posición de la mitad. Es decir, si posición inferior equivale a 0 más la posición superior que es 12, pues 0 más 12 pues es 12. Y si lo dividimos entre 2, pues obtenemos que la posición de la mitad es el número 6. Seguidamente, entonces validamos si el valor de la mitad es igual al valor buscado y también si esta no se cumple, pues entonces pasamos a validar si el valor de la mitad es menor al valor buscado. Es decir, 7 es igual que 9, no. Entonces pasamos a validar si 7 es menor que 9 y aquí nos damos cuenta que sí. Entonces vamos a descartar los números de la mitad hacia la izquierda porque como ya sabemos que el número que nosotros estamos buscando, si estamos en la mitad, el número que nosotros estamos buscando es mayor a la mitad, entonces ya no necesitamos los números de la izquierda, así que podemos prescindir de ellos. De esta forma, ahora el valor de mínimo va a ser igual al valor de la mitad incrementado en 1. Para complementar aquí, entonces podemos decir, si el valor de la mitad es 6, pues entonces la mitad incrementada en 1 pasa a ser 7. De esta forma, para hallar la mitad, entonces ya vamos a tomar de nuevo la posición inferior, que es 7, más la posición superior. Entonces esto nos da que 7 más 12 es 19, entre 2 pues nos da 9.5, en donde nosotros vamos a tomar solo la parte entera, es decir, el 9. Entonces en la posición número 9 vamos a encontrar que el valor es 10. Y nuevamente vamos a validar. El valor de la mitad es igual al valor buscado. El valor de la mitad es mayor al valor buscado. Bueno, aquí es menor. El valor de la mitad es menor al valor buscado. Entonces, de esta forma, conocemos la posición inferior, la posición superior y la posición
de la mitad. Entonces validamos. ¿10 es igual que 9? No. ¿10 es menor que 9? No. Entonces, como no es igual y tampoco es menor, asumimos que ya es mayor. Entonces, descartamos los números de la mitad hacia la derecha. Y ahora máximo es igual al valor de la mitad, pero entonces le restamos 1 y de esta forma volvemos a dividir el arreglo. Para este punto ya vamos a tener solamente dos valores. Y así seguimos repitiendo el algoritmo hasta que finalmente llegamos al punto en donde el valor hallado es la posición número 9, porque entonces una vez más vamos a validarlo. Entonces 9 es igual a 9, pues entonces obtenemos que es verdadero y de esta forma ya se ha podido hallar el valor deseado. De ser el caso contrario, pues entonces se retornaría menos 1 y así se indica pues que el valor no fue hallado. Entonces, de esta forma he podido presentar cómo es que funciona el método de búsqueda binario. Entonces, ahorita ya vamos a verlo en el código. Una vez en el código, entonces aquí ya he preparado el ejemplo en el cual estábamos viendo la presentación. Inicialmente tenemos un método main que es el punto de entrada de nuestra aplicación. E inicialmente he declarado un arreglo de tipo enteros, el cual he denominado bajo el nombre de cajita números. Y este de una vez lo vamos a inicializar con los valores del 1 hasta el 15. Como podemos notar, este arreglo ya se encuentra ordenado de menor a mayor. Y lo primero que aquí tengo comentado, un método complementario para ordenar el arreglo que también es conocido como el método burbuja, y un método también el cual nos permite imprimir el arreglo para poder validar de que entonces este ya fue ordenado. Como el ejercicio ya lo tenemos ordenado, pues entonces podemos prescindir inicialmente de estos dos y ya podemos pasar a la parte de donde en una variable de tipo entero bajo el nombre de resultado vamos a llamar a el método búsqueda binaria, le pasamos por parámetro el arreglo que nosotros queremos evaluar y el valor a buscar. Entonces en este caso, para manejar el mismo ejemplo, vamos a buscar el número 9. Entonces de esta forma, aquí en la parte por fuera del método main he creado el método de búsqueda binaria, el cual recibe un arreglo de tipo entero y recibe el valor buscado. Si recordamos en la presentación, entonces tenemos que vamos a tener un valor mínimo, un valor máximo que equivale al número de elementos del arreglo y le restamos 1. Y también declaramos una variable de tipo entero para la mitad. Dentro de un ciclo while, pues entonces vamos a validar que el valor mínimo sea menor o igual al valor máximo. Siempre y cuando esta condición se cumpla, pues entonces inicialmente vamos a hallar, lo que vamos a hacer es a obtener el valor de la mitad. Inicialmente sabiendo que el valor de mínimo es 0 y el valor de máximo es 12, porque si podemos ver, bueno, en este caso serían 16 elementos. Para el ejercicio viene hasta 13, entonces lo vamos a dejar hasta 13. Entonces, conociendo que el número de elementos son 13, pues el número máximo en la posición pues es 13 menos 1, entonces decimos que es 12. Entonces 0 más 12 es igual a 12 dividido entre 2, pues entonces inicialmente obtenemos que es 6. Entonces aquí de esta forma ya validamos que el arreglo en la posición número 6 validamos si es igual al valor buscado, que es 9. Si esto se cumple, pues entonces retornamos el valor de la mitad. Si no es así, entonces validamos si el valor del arreglo en la posición número 6 es menor al valor buscado, y si esto se cumple, pues entonces el valor de la variable mínimo va a ser igual al valor que tiene la variable mitad y lo incrementamos en 1. De no ser así, entonces podemos decir que el valor que tiene arreglo en la posición número 6 es mayor al valor buscado, y de esta forma entonces decimos que máximo va a ser igual a la mitad menos 1. De no ser así, este ciclo va a estar iterando, va a estar evaluando las diferentes posiciones y valores del arreglo, y dado el caso en que no halle el valor que nosotros estamos solicitando, en este caso que es el 9, pues entonces va a retornar menos 1. Entonces de esta forma es aquí donde yo, a través de la variable resultado, estoy llamando el método, paso el arreglo y el valor buscado. Entonces en resultado es donde vamos a almacenar, o sea, la posición del elemento que fue encontrado, o sea, menos 1 para indicar que este no fue hallado.
Entonces, a través de una impresión en pantalla decimos que vamos a imprimir el resultado, modo de validar, y con una condición decimos, si resultado es cualquier valor excepto -1, pues entonces decimos que encontró algo. Y entonces entre encontró algo, pues entonces vamos a mostrar por pantalla un mensaje que nos va a indicar el valor. Entonces concatenamos la posición del arreglo pasándole el resultado. Entonces de esta forma accedemos como tal al valor. Y concatenamos otra cadena donde dice el valor y el número que nosotros pasamos, el que fue obtenido, fue encontrado en la posición y concatenamos el valor de resultado. De esta forma, si resultado si es equivalente a -1, pues entonces el mensaje que vamos a mostrar por pantalla es que el valor no fue encontrado. Entonces de esta forma, si nosotros venimos aquí a nuestro método main y lo ejecutamos, y de esta forma entonces ya podemos correr el programa. Entonces aquí, al momento en que llamamos el método, queremos buscar el número 9 dentro del arreglo de cajita números. Entonces decimos, primero nosotros imprimimos el resultado, que es 8, y decimos el valor 9 fue encontrado en la posición número 8. Entonces podemos pasar otro número, por ejemplo el 3. Corremos de nuevo el programa y aquí nos dice que el valor 3 fue encontrado en la posición número 2. Entonces ahorita voy a pasar un valor que no esté dentro del arreglo, y de esta forma podemos validar que el valor de resultado es -1 y el mensaje es que el valor no fue encontrado. Entonces ahorita en este momento voy a comentar aquí para entonces ya poder hacer uso de un arreglo que no está ordenado y así podernos apoyar del método de ordenar arreglo y también del método de imprimir arreglo. Entonces inicialmente tenemos declarado un arreglo que está bajo el mismo nombre de cajita números y tiene diferentes números donde aquí no están ordenados de menor a mayor. Y teniendo en cuenta que para utilizar el método de búsqueda binaria, el arreglo que nosotros pasamos por parámetro a evaluar debe estar ordenado de menor a mayor. Entonces de esta forma nos apoyamos de este método complementario para ordenar el arreglo. Y luego lo imprimimos para poder darnos cuenta de que sí quedó ordenado. Seguidamente vamos a imprimir el resultado, así que voy a hacer uso aquí de otra impresión por pantalla para agregar unos guiones y separar un elemento del otro. Entonces también voy a agregar un salto de línea para que se separe. Entonces de esta forma inicialmente ordenamos el arreglo, lo imprimimos, llamamos al método búsqueda binaria, lo arreglamos en resultado, imprimimos el resultado y validamos si el método fue encontrado o no. Inicialmente vamos a dejar el número 14 igual para que nos dé una respuesta de que no fue encontrado. Entonces se nos imprime el arreglo de forma ordenada, -1 porque no encontró el valor, pero entonces ahora vamos a pasar por parámetro un valor que sí esté dentro del arreglo, por ejemplo el número 3. Entonces corremos de nuevo el programa y de esta forma el valor 3 fue encontrado en la posición número 2. Entonces de esta forma podemos conocer un poco más acerca de lo que es el método de búsqueda binaria, su funcionamiento y cómo construirlo.